Son las 6:30. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es martes 17 de marzo. Comenzamos la mañana en la radio y en la televisión canaria. Con uñas y dientes hay que defender el espíritu de las regiones ultraperiféricas, sobre todo en lo que afecta a la supervivencia del sector primario. El tiempo corre en contra y es necesario que los territorios más alejados del continente puedan conservar un estatus que les posicione en igualdad de condiciones con las poblaciones que viven en territorio continental. Es vital ir unidos, de la mano, y así lo ha manifestado Canarias, Azores y Guayana Francesa. El presidente Fernando Clavijo entiende que el compromiso debe ser determinante. El compromiso de los Estados miembros es determinante. Ese marco financiero se tiene que definir y se tiene que aprobar en el Consejo de Europa. Y ahí, España, Portugal y Francia, les exigimos, les pedimos que sean firmes en la defensa de la condición RUP. Pues bien, sus gobiernos respectivos, Portugal por Azores, Francia por Guayana Francesa y España por Canarias, deben ser incisivos y constantes con Europa para que el nuevo marco financiero para los años 2028-2034 sea positivo para ellos. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido a caminar en un texto único en defensa del sector primario de las regiones ultraperiféricas, aunque admite que no será fácil. Es muy importante que tengamos unidad entre los Estados miembros, como hemos visto hoy, unidad entre todas las regiones ultraperiféricas que han firmado un documento conjunto que se va a elevar ahora a los Estados miembros y, por tanto, estaremos en contacto con Portugal, con Francia, para poder caminar en un texto único. Una vez que tengamos ya el apoyo de 3 Estados miembros, todo será mucho más sencillo. No va a ser fácil, repito. Negociaciones que se esperan ayuden a aclarar la estampa de un horizonte RUP que a día de hoy se desdibuja por las reformas que plantea la Unión Europea. Si hay algo que tienen claro las regiones ultraperiféricas es que por acometer cambios en proyectos que funcionan. Y el POSEI, las ayudas al sector primario, dicen, es el mejor ejemplo del éxito de estas ayudas a las regiones ultraperiféricas. Así comenzamos esta mañana de martes aquí en la sintonía de la Radio Canaria. Además, este será uno de los asuntos que abordaremos en este programa durante los próximos minutos. Empezamos desde esta hora, desde las 6:30 de la mañana, y le estaremos acompañando hasta las 11 aquí en la sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de televisión canaria, y todo esto de la mano de Eva García en la coordinación, en la producción Elena Barrios, en redacción Cristian Luis, en realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de televisión canaria Eduardo Darias. Es martes 17 de marzo y así comienza De la Noche al Día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y vamos ya con toda la información. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Terese, la nueva borrasca de alto impacto que afectará a Canarias a partir de este miércoles. Encadena ya 19 sistemas nombrados en la temporada 25-26, un récord absoluto desde que estos episodios comenzaron a nombrarse. Eso según la Agencia Estatal de Meteorología, que se ha referido a este nuevo fenómeno. Lo ha hecho en un hilo publicado en su red social X. El organismo nacional ha detallado que este nuevo temporal golpeará al archipiélago con lluvias, vientos intensos y temporal marítimo. De cualquier manera, en unos minutos le preguntaremos los detalles a la jefa de meteorología de esta casa, Vicky Palma. Bueno, y el Gobierno aprobará el plan de respuesta integral ante la guerra en Oriente Medio. Va a ser un Consejo de Ministros extraordinario del próximo viernes. Se aprobará un paquete de medidas estructurales y coyunturales. La ministra Sara Agense adelanta que el plan protegerá a los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios. Recuperar la capacidad de disuadir a sus enemigos de que si mañana hay un acuerdo vuelvan Este no era el sonido que queríamos escuchar. A la ministra, a la vicepresidenta tercera del Gobierno, que además es ministra de Transición Ecológica y que se va a reunir este martes con los agentes del sector petrolero español en pleno contexto marcado por las tensiones en Oriente Próximo y sus efectos en los mercados energéticos internacionales. Desde Canarias, el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, ha criticado, lo ha hecho en el programa de esta casa Canarias al cierre, la especulación de los carburantes como consecuencia de la guerra. Asimismo, ha reclamado algún mecanismo que permita evitar estas subidas. La verdad que no entendemos cómo no existe un control de especulación o abuso, porque los precios suben como un volador, pero van como la tortuga, ¿verdad? Es decir, no se entendía que tú teniendo almacenamiento y más Canarias que tienen que tener un almacenamiento mayor en combustible, porque somos islas y si no viene combustible de fuera no podemos quedar, con lo cual tenemos una capacidad de almacenamiento mayor, como puede ser que al par de días de la guerra, cuando esos combustibles que teníamos fueron comprados a un precio muy inferior, ya al consumidor se le estaba subiendo.
Los médicos canarios se concentran para exigir un estatuto propio al Ministerio de Sanidad. Los paros que se celebraron en la jornada de ayer y van a continuar hasta junio si no hay un acuerdo. Reclaman, recordemos, un estatuto propio que recoja sus particularidades de forma independiente al resto del personal sanitario. Piden, entre otras cuestiones, que las guardias sean voluntarias y que computen para la jubilación, así como contratos dignos. Escuchamos a Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico. Los procesos para estabilizar a los especialistas, no podemos seguir así. Canarias, la peor de toda España. Los farmacéuticos piden mejorar la comunicación entre sus profesionales y los centros de atención primaria. Seguimos en el ámbito sanitario, hablan de cuestiones como renovar el tratamiento médico o recetas con dosis incorrectas que podrían resolverse el mismo día sin necesidad de concertar un fuera de hora y saturar la atención primaria. Carlos Díaz, que es el nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos en Santa Cruz de Tenerife, ha defendido el papel en el día a día con el paciente. Un proyecto piloto de comunicación ha logrado en la capital tinerfeña solventar más de 5.500 incidencias. El objetivo, según el Colegio de Farmacéuticos, ampliarlo al resto de las islas y al resto de la isla de Tenerife y después a todo el archipiélago. La única opción que teníamos en la farmacia es mandarlo al centro de salud que pida una fuera de hora y que le renueven el plan de tratamiento. Bueno, pues esa situación la podemos solucionar en la farmacia comunicándoselo a nosotros directamente al centro de salud. El médico lo único que tiene es una cita virtual, abre el problema, ve cuál es la situación, si considera que tiene que citar al paciente lo citará y si no, renovará el plan de tratamiento y en unas horas ya tiene el paciente la medicación y nosotros podemos servírsela desde la farmacia. Y hablando de servicios en las farmacias, la Federación de Asociación de Diabetes de Canarias ha pedido al Servicio Canario de la Salud que facilite la entrega de sensores y bombas de insulina precisamente en las farmacias. Actualmente, las personas con diabetes deben recoger estos recursos únicamente en hospitales, en un sistema con límite de horario, así como desplazarse desde zonas alejadas. Lo ha explicado en la Radio Canaria Fran Darias, que es el secretario y coordinación de esta asociación. Caer sobre todo en la cuestión de muchas personas que viven en puntos muy alejados de estos centros hospitalarios, que tienen que desplazarse de bastantes kilómetros, incluso desde islas no capitalinas a las islas capitalinas para recoger este material en el hospital, ¿no? Por ejemplo, es el caso, muchos casos en La Palma y también en La Gomera y en El Hierro, tienen que desplazarse de esas islas para acudir a Tenerife a recoger el material de la bomba de insulina, por ejemplo, ¿no? Familias de Tegueste denuncian falta de personal en el comedor y deterioro en la calidad de los menús. Son concretamente los padres y madres del CEIP Teófilo Pérez en Tegueste, que han denunciado la falta de personal en el comedor del centro, pero además aseguran que es un problema que arrastran desde hace años y que ahora además vuelven a afectar a la calidad de los menús. De hecho, las familias dicen que los niños y niñas sufren las consecuencias cada día en una situación que se repite además en otros centros de la isla. Cleopatra Santos es presidenta del AMPA, del colegio, y Manuel Peinado es secretario general técnico de la Consejería de Educación, ambos en Televisión Canaria. Tienen que estar con una seguridad y una garantía de que están atendidos y de que están cuidados. Están cansadas, hay tensiones entre el personal de cocina y el personal de comedor. Si mañana falta en otro centro 4 auxiliares, te quito el volante y se lo doy al otro centro. Estás precarizando el servicio. En ocasiones tenemos 3, 4, 5 trabajadores de refuerzo para enviar, pero en ocasiones no. Hay que suscribir un contrato laboral y hay que hacerlo pues respetando el orden de lista, llamamientos, etcétera. La primera guagua de 2 pisos de Canarias ya se encuentra en Tenerife. Y se espera que comience ya a operar en este próximo mes. Será concretamente en la línea 110 que une Santa Cruz de Tenerife y Costa de Eje. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha recordado que antes del verano se van a incorporar al servicio de TICSA un total de 13 guaguas de 2 pisos, lo que supondrá un aumento en la capacidad del transporte público al pasar, gracias a su doble altura, de 59 a 85 plazas por viaje. Vamos a poder pasar de una oferta en la que podríamos cubrir 4 millones de pasajeros a 6 millones de pasajeros que vamos a poder transportar en las guaguas de 2 pisos. Por lo tanto, una apuesta muy importante que sigue haciendo el Cabildo de Tenerife, junto con la gratuidad del transporte, pues la incorporación de nuevas guaguas, que lo que ha hecho es no solamente modernizar la flota y seguir incorporando número de pasajeros. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos.
Y fíjense ustedes con qué mal sabor nos hemos acostado. Dura derrota de la Unión Deportiva Las Palmas. Juanjo Toledo, buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días. Así es, dolorosa derrota de la Unión Deportiva Las Palmas anoche en el Carlos Belmonte ante el Albacete Balompié. Un partido que la Unión Deportiva Las Palmas comenzó a ganar desde el minuto 6 con el tanto del japonés Taisei Miyashiro. Llegó al 94 ganando 0-1 al minuto 94 y a partir de ahí se derrumbó todo. Primero un penalti a favor del cuadro manchego que transformó el gran canario Jefté Betancourt y luego el partido que se prolongó hasta el minuto 100. En ese minuto, Samuel Loven, el futbolista ganés, se encargó de marcar el definitivo 2-1. Las Palmas, que se vuelve a casa de vacío, sigue siendo sexta con 48 puntos en zona de promoción de ascenso a Primera División. Está el conjunto de Luis García, que el próximo domingo va a recibir en el estadio de Gran Canaria a las 5:30 de la tarde al Real Sporting de Gijón. Eso en amarillo. En blanquiazul vuelve al trabajo el Club Deportivo Tenerife en la mañana de hoy. Lo hará en la ciudad deportiva Javier Pérez y empezará así a preparar el partido del Rodríguez López del domingo a la 1 de la tarde ante el colista Osasuna Promesas. Atentos, tenemos todo Goles en Radio desde las 7 de la tarde para vivir juntos la semifinal de la Copa de la Reina de Fútbol en el Heliodoro, Costa Deje Tenerife Atlético de Madrid. Intención del conjunto tinerfeño de presentarse en la gran final a disputar el próximo mes de mayo en el estadio de Gran Canaria. Para ello tendrá que eliminar al conjunto colchonero, ya perdió 1-0 en Alcalá de Henares. Desde las 7 de la tarde todo Goles en Radio para contar ese partido y para vivir también todo lo que pase en la BSL con el Gran Canaria Arena como escenario, donde Dreamland Gran Canaria tratará de superar al Nymburk para meterse en los cuartos de final de la Basketball Champions League. Unos cuartos de final donde ya está en la Laguna Tenerife, que hoy en Italia se mide al Palacanestro Trieste con el más que presumible debut del NBA Patty Mills. A destacar también que Santi Aldama, el jugador de los Memphis Grizzlies, tendrá que pasar por el quirófano y operarse de esos problemas en la rodilla derecha, algo que va a impedir jugar en lo que queda de temporada al Gran Canario con los Grizzlies. Pendientes también del desarrollo de la próxima borrasca sobre nuestro archipiélago, porque está en juego la celebración de la Tenerife Blue Trail. Bueno, y abierto ya nuestro teléfono, nuestro número de WhatsApp para que nos cuente cómo amanece en aquel lugar en el que se encuentra, el 628 51 51 51. Saludamos ya a Vicky Palma. Vicky, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Hoy empezaremos a ver más nubes y muy pendientes de esa borrasca de Terese, que además estamos viendo en algunos titulares que la llaman como una borrasca inédita. Ya tú nos contarás lo que se viene, Vicky. Simplemente es una borrasca, lo que pasa que sí que es cierto que llevamos 19 de alto impacto este año y lo más curioso de esta es que todo apunta que vendrá a morir sobre el archipiélago durante el fin de semana. El centro de la borrasca de momento todavía no se ha formado, hay que pensarlo, se espera que esté formada frente a Portugal esta noche. Lentamente tendría un desplazamiento anómalo, en lugar de adentrarse en la península se iría hacia el suroeste de las Azores y de ahí empezaría a acercarse poco a poco hacia nosotros para cruzar las islas durante el fin de semana y morir sobre el archipiélago entre el domingo y el lunes. Eso implica pues que vamos a tener vientos intensos, que esperamos el pase de varios sistemas frontales o de líneas de inestabilidad que van a dejar precipitaciones repartidas de forma desigual a partir de mañana por todo el archipiélago y probablemente hasta el próximo domingo lunes. Y que vamos a tener una situación de tiempo inestable como hace años que no tenemos en el archipiélago. Probablemente a vista de la predicción hoy esta borrasca sea bastante más importante, deje mejor cantidad de agua y registros de viento pues más importantes que Emilia y Francis, que fueron las dos borrascas que más precipitación han dejado en el archipiélago en lo que llevamos de invierno, lo que llevamos de año hidrológico mejor, desde el pasado 1 de octubre. Hay que pensar que hoy vamos a tener un día pues un poco de transición en la que ya se irá viendo un aumento del viento, sobre todo esta tarde-noche, y habrá rachas de 50, 60 kilómetros por hora en distintas zonas de las islas, especialmente en zonas de cumbre, también en las vertientes tanto norte como sur de parte de las islas y bueno, iremos notando un aumento de la nubosidad y cabe la posibilidad de tener precipitaciones de carácter débil, principalmente ya en zonas del oeste
de la isla de La Palma, aunque no son descartables en otros puntos del oeste del Hierro, La Gomera o Tenerife antes de medianoche. Eso para la jornada de hoy, y a partir de mañana pues empezaríamos con los avisos. Hay avisos por viento ya, avisos por fenómeno costero, que viene a ser de momento viento, porque vamos a tener también mal estado del mar, es otro de los elementos que puede dejar esta borrasca, y también podría dejar nieve en las cumbres, dependiendo de la isla. Ayer nos preguntaban por Gran Canaria, no me ha dado tiempo a hacer el cálculo de la cota de nieve hoy, pero la que me salía ayer para Gran Canaria pues no daba esa opción, porque casi todas las cotas de nieve sobre la isla pues se situaban en torno a los 2.000 metros. Pues bueno, podría llegar a caer algo de agua-nieve, pero era muy difícil que cuaje, y hay que pensar que nos entra con vientos de oeste y suroeste, con lo que no va a ser tanto frío. Pero bueno, o sea, sabemos que sí que puede nevar en las cumbres de La Palma y de la isla de Tenerife. Un poco hoy es el día de transición, a la espera de las últimas actualizaciones de los modelos, porque ya esta noche estará formada la borrasca, y a partir de ahí, más que los modelos, lo que hay que ir siguiendo es su evolución a vista del satélite, a ver cómo se va complicando la situación. Pues aquí nuestra amiga Teresa, que es Teresa quizás en castellano y Teresa en portugués. Vicky nos dice la frase del día: si todos tuviéramos más empatía, el mundo cambiaría. Un abrazo de Tere, que nos escribe normalmente de la zona de San Benito, en La Laguna. Marcos, de la Vega de San Mateo: se repite situación, seco y frío de 8 grados y sensación de 6, expectante a ver qué nos trae Teresa. Buenos días, alertas de viento, pero no va a llover para poner alertas. Bueno, ahora nos cuenta si van a haber avisos por ahí, Vicky, que seguramente habrán algunos avisos. Toda la gente guapa, bonita, de la Radio Canaria, buenos días, desde el barrio Uruguay, 14 grados, preparando la Semana Santa, y tomaron café. Que tengan un bonito y maravilloso día. Un abrazo de Manu. Bueno, pues en eso estamos. Algunos están tomando ya café a esta hora de la mañana. Aquí la gente que también hace referencia a esa borrasca, Terese, y desde Ingenio nos apuntan 15 fríos grados a esta hora de la mañana en la isla de Gran Canaria. Por Arico, 12 grados y bastantes nubes. Y por aquí, ¿qué pasa con el hidroavión que está dando vueltas aquí cerca de la costa de Tajao? Gracias. Bueno, pues sí, son muchos también los mensajes que nos llegan de hidroaviones que están haciendo ya maniobras o entrenamientos de cara a los incendios forestales de este verano, que esperemos que no sean muchos, que no sean ninguno, de hecho, y teniendo en cuenta el tiempo que estamos teniendo, que refresque bien esos montes, Vicky. Bueno, hay dos cosas. El tema de los avisos. Es verdad que todavía no han salido avisos por precipitaciones de la Agencia Estatal de Meteorología. Los habrá en los próximos días. Todo apunta a que sí. Lo que pasa es que sigue teniendo la situación un alto grado de incertidumbre, y probablemente esperarán un poco más a la hora de emitir esos avisos. Las precipitaciones más importantes en principio caerían en las vertientes oeste y sur, en las islas de mayor relieve. La realidad es que el Hierro y La Gomera, por su altitud, pueden caer en cualquier punto de las dos islas, y esta vez las islas menos afortunadas, o al menos eso es lo que aparece en un principio en cuanto a las precipitaciones, van a ser Lanzarote y Fuerteventura, que este año son islas donde ha llovido bastante más de lo que suele ser normal. En cuanto a los hidroaviones, pues probablemente haya habido cambios en los operativos, es decir, en las plantillas de pilotos, copilotos y mecánicos, y han traído 2 hidroaviones y han estado haciendo prácticas, están haciendo prácticas estos días en distintas zonas del archipiélago. No es el primer año que vienen y lo hacen en primavera o en invierno, y bueno, simplemente es una preparación. Y aunque nos parezca mentira, este año vamos a tener un riesgo también bastante alto de incendio forestal, porque ha llovido muchísimo. Eso ha hecho que salga muchísima vegetación pequeña en nuestros montes, y bueno, aunque habrá tiempo de hacer algunas actuaciones, vamos a tener una carga una masa forestal importante, entiendo. Claro, a finales de verano vamos a tener una carga de combustible fino muerto bajo nuestros montes bastante importante, con lo que tendremos que extremar la precaución. Pues claro que sí. Pues Vicky, en un ratito seguimos hablando contigo. Hasta luego, buenos días. Bueno, nos vamos ya al kiosco para ver cómo vienen esas primeras páginas. Cristian Luis, bueno, ¿qué le ha pasado a la Unión Deportiva Las Palmas? Que lo refleja los titulares, sobre todo de la prensa de la provincia de Las Palmas. Sí, pues es uno de los asuntos que recogen hoy los periódicos canarios. Esa dura derrota de la Unión Deportiva. En Canarias 7 leemos: final cruel y retroceso en el sueño del ascenso. Esa es la imagen de portada hoy en Canarias 7, en una edición en la que destacan también pues el otro asunto del día. Canarias, Azores y Guayana se alinean para la defensa
defensa de su estatus en Europa firman una declaración conjunta para blindar el apoyo financiero en el nuevo presupuesto de la Unión Europea. El Gobierno de España estará vigilante junto a Portugal y Francia. Y más asuntos, los efectos de esta guerra en Irán. Los camioneros asumen un sobrecoste de 400 euros por el combustible. La Federación de Empresarios del Transporte remite cartas con medidas al Gobierno de España y al de Canarias. En la provincia, el Cabildo se abre a costear con la Unión Deportiva el nuevo estadio. Antonio Morales ultima un convenio con aportación de Las Palmas para la reforma del Gran Canaria, que se eleva ahora a 160 millones. El presidente insular defiende la gestión pública de la instalación pese al desembolso del club de Miguel Ángel Ramírez del 35% del proyecto. La imagen de portada es para ese partido de Las Palmas, dura derrota en Albacete de una Unión Deportiva que lamía la victoria. Y también se hacen eco de la situación del tiempo. Un temporal inédito golpea Canarias, 5 días con lluvias y frío. Habla de avisos amarillos por vientos y mala mar en las costas, con heladas y nieves en las cumbres con la borrasca Teres. También en el día, Canarias urge un plan de resistencia ante la guerra. El Ejecutivo Regional exige a Madrid que se tenga en cuenta las singularidades de las islas en el decreto de medidas para paliar el impacto del conflicto en Irán. Patronales y sindicatos reclaman ya a clavijo rebajas e incentivos fiscales. Además, se habla del mercado laboral. El efecto llamada peninsular crece con 44.000 trabajadores el año pasado. La importación de mano de obra aumenta un 48% en 10 años, pero las islas aún exportan más. La imagen de portada pues es para ese encuentro ayer, esa cumbre internacional para Clavijo con los presidentes de Guayana y Azores tras firmar la declaración Canarias. Y en diario de avisos, Europa da un portazo a Trump en Hormuz, no es nuestra guerra. La Unión Europea resiste las amenazas del mandatario norteamericano que exige a sus aliados el envío de buques militares al estrecho. Nosotros no hemos empezado esta guerra, es lo que responde Bruselas. Este es el asunto principal en diario de avisos, que trae otros titulares. Hayan bacterias resistentes a los antibióticos en agua regenerada, y la borrasca Teres, que traerá a las islas viento, lluvia y nieve. Y pendiente de negociaciones en el ámbito nacional con referencia a esas comunidades autónomas que están pendientes de acuerdos entre el Partido Popular y Vox. Sí, en El País leemos que Feijóo presiona a Abascal para cerrar pronto los pactos autonómicos. La entrada de Vox en los gobiernos centrará la negociación. Además, otro de los asuntos destacados en este periódico, El Rey, que admite los abusos de la conquista en un gesto a México. Felipe VI reconoce ante el embajador mexicano las controversias éticas de la colonización de América. El monarca pide analizar aquellos hechos en su justo contexto histórico. Y en El Mundo, Vox admite errores internos y los críticos agitan contra Abascal. El partido hace autocrítica a puerta cerrada y los purgados afirman: cada vez nos piden más que hagamos un partido. Pues así viene la prensa en esta mañana de martes 17 de marzo, 6:52. De la noche a 5 minutos para llegar a las 7 de la mañana. Eugenio González, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, 3 claves principales para hoy. Coalición Canaria pregunta en el Senado por las consecuencias de la guerra. Sí, vamos rápido. Esta es la primera clave del día. En la sesión de control en el Senado, por la Coalición Canaria, como dices, va a preguntar por las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, específicos para regiones ultraperiféricas como la nuestra, como Canarias, a las que afecta más el encarecimiento del transporte aéreo y marítimo. Será a las 3 de la tarde en la Cámara Alta. Tenemos pendientes de esa comparecencia y de esa pregunta de Coalición Canaria. Y hoy la ministra de Igualdad reúne al Comité de Crisis de Violencia Machista. Será por segunda vez este año el Comité de Crisis para analizar los 5 feminicidios ocurridos en febrero, con la sombra de un inicio de año en el que la violencia machista no da tregua, con 13 crímenes machistas en 2 meses y medio. Pone hoy sobre la mesa la necesidad de revisar el sistema de valoración de riesgo cuando existen denuncias previas, o también la distancia de alejamiento de los agresores con pulsera de control termático. Por tanto, Igualdad que reúne de nuevo al Comité de Crisis de Violencia Machista por segunda vez en lo que va de año, y estamos todavía en el mes de marzo. Bueno, y día de tribunales también, Eugenio. 2 imputados declaran hoy en el caso Valca. Sí, esta mañana a partir de las 11, el juez encargado de la trama de presunta corrupción, conocida como tú dices como el caso Valca, toma declaración como imputados en un delito de malversación de unos 400.000 euros en la compra de agua para riego de empresas, del empresario Felipe Guerra y el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Padrón. Sí, suma y sigue las declaraciones hoy, como te digo, estos 2 imputados que declaran a partir de las 11 en el denominado caso Valca. Bueno, eso en cuanto a las claves del día, y vamos ya con nuestra página de cultura, porque mañana llega a Galdar
Arriba las que limpian. 15 camareras de piso llevan al teatro la cara oculta del turismo en las islas de Castro. Buenos días, Estíbaliz. Sí, se representa en el Centro Cultural Guaires de Gáldar, en Gran Canaria, y está protagonizado por 15 camareras de piso que comparten con humor corrosivo, crítico y en primera persona la realidad oculta detrás de la industria turística. Somos las protagonistas de cada una de las cosas que decimos, tal cual la realidad. Me ha servido para yo desahogarme, yo hablarlo y ver que hay tantísimas mujeres que han pasado por lo mismo. Que las compañeras que no se maten trabajando, que hagan las cosas bien y lentitas, que los dolores vienen y después no se van. Tú oyes todas las historias y piensas que te vas a encontrar mujeres que están deprimidas, que están enfadadas, furiosas. Yo lo esperaba. En el espacio de artes Pepe Damaso en Pájara, en Fuerteventura, puede verse la exposición Por Fin, una propuesta que promete ser un diálogo íntimo entre el arte, el tiempo y el paisaje interior. La muestra reúne a 25 creadores que dialogan entre distintas disciplinas y sensibilidades a través de sus piedras talladas en basalto o mármol y obra gráfica elaborada con varias técnicas como el collage, la fotografía o la impresión sobre papel. Y nos quedamos con lo nuevo de Daca Chando, que presenta su disco Reset, con lo que celebra 20 años en la música. Embajador del reggae con identidad canaria, el cantante presentará este trabajo en el Teatro Leal de La Laguna el próximo día 26. A ver si necesitamos un reseteo, ¿eh? Sí, vamos a ver si nos reseteamos todos con lo que viene esta semana. ¿Cuándo está en el teatro? El próximo día 26 pues de marzo. Hoy está aquí. A partir de las 10. Ah, qué bueno. Qué bueno. A ver, ya le preguntaremos por este reset. La vida de la gente. 500 años es mucho tiempo. Buena música esta para prepararnos para la tormenta, ¿no? Pues yo creo que sí, porque algo de calma nos viene bien, ¿eh? Porque dice, después de la tormenta llega la calma, pero también está la calma que precede la tormenta, es decir, que todo se andará. De buena mañana, siempre. Sangre de mis ancestros, legado presente de cuerpo y de mente. Ey. Y si me preguntas, te diré de dónde vengo. Son las 7 de la mañana. De la noche al día. Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos avanzando en esta mañana de martes, 17 de marzo, tanto en la Radio Canaria como en la televisión canaria. Se llama Terese y ya avisa que viene pisando fuerte, tanto que pone en riesgo algunos eventos por los que llevamos esperando todo un año. A la espera de novedades sirva como ejemplo el Carnaval de Maspalomas, Tecnológica de Santa Cruz de Tenerife o la prueba deportiva Blue Trail. Veremos en qué quedan todos estos eventos. Llega con lluvia, viento, nieve y mal estado de la mar. Así es como recibiremos la primavera. Tiempo revuelto en tiempos revueltos. El estrecho de Hormuz se ha convertido en el cuello de botella que ahoga al planeta en la distribución de hidrocarburos. Ahora Trump pide ayuda a Europa para desbloquear este paso estratégico, pero no se aprecia un gran entusiasmo por parte de Europa. Y es Europa a donde miran las regiones ultraperiféricas para salvar su posición como territorios alejados del continente y que compiten en desigualdad de condiciones. En el futuro marco financiero se juegan su futuro y este lunes se ha rubricado un documento que se configura en una única voz para demandar en Europa una ficha financiera del POSEI que no se renueva desde hace casi 20 años y de la que depende la supervivencia del sector primario del archipiélago. Así lo ha destacado el consejero del área, Narváez Quintero. ¿Qué mayor seguridad, que la ponemos en el documento, qué mayor seguridad que la seguridad alimentaria en un contexto mundial de incertidumbre y la realidad actual de los sobrecostes del sector en la región ultraperiférica? Tampoco se rinden los médicos en su empeño de lograr que se les reconozca un estatuto marco propio que recoja las particularidades de la profesión médica independiente del resto del personal sanitario. Una semana de huelga que ya los pacientes han empezado a notar con cancelaciones de citas. Me la han suspendido 2 veces la consulta y ahora cuando llegamos que tampoco porque está de huelga. Tenía varios años esperando una cita con oftalmología y me la aplazaron. Yo digo que se manifiestan con razón. Nos afecta a nosotros también, exactamente, y ya están cansados. Baja nuestra calidad de atención. Tienen que pedir lo que necesitan, o sea, que es justo.
Bueno, es parte de la actualidad que acapara esta jornada de martes 17 de marzo aquí en la radio y en la televisión canaria, y siempre abiertos, como saben ustedes, a las opiniones, a las reacciones, a todo aquello que quieran ustedes aportar a través de nuestro número de WhatsApp, el 628 51 51 51. Así que cuéntenos también cómo amanece en el lugar en el que se encuentra, sobre todo porque estamos en este periodo de transición ante la llegada de esa borrasca que muchos ya califican de inédita, esa borrasca Terese, que impactará en las próximas horas aquí en Canarias y que durará durante algunos días. Y como digo, hay algunos eventos que están muy pendientes de la evolución de esta borrasca por si deben cancelar los eventos, que para los que llevamos preparándonos todo un año. Veremos qué ocurre y qué medidas se toman, y sobre todo porque se pueden publicar algunos avisos meteorológicos al respecto. Un programa que hacemos en la coordinación junto a Eva García, en producción Elena Barrios, en redacción Cristian Luis, en la realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria Eduardo Darias. Es martes 17 de marzo y así continúa De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. Pero este martes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. El gobierno aprobará un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Lo hará en un consejo extraordinario, un consejo de ministros del próximo viernes, con el objetivo de amortiguar el impacto que el conflicto en Oriente Próximo ya está teniendo en la economía de nuestro país. Entre las medidas que se estudian destacan beneficios fiscales para sectores especialmente golpeados por la subida del petróleo, como el campo o el transporte, dos actividades muy dependientes de ese coste de los carburantes. El ministro de Política Territorial es Ángel Víctor Torres. En este momento estamos trabajando en las medidas, diciendo que son medidas que lo que pretenden es paliar la situación internacional que han generado y provocado otros. Y también esto es muy importante, esto se ha provocado por una decisión unilateral fuera del derecho internacional por parte del gobierno de Estados Unidos y su presidente Trump junto a Israel, y que no tiene ningún sentido, que nos parece que es una destrucción de lo que es el orden internacional, las propias reglas que nos hemos marcado todos y que no se va a ningún lado. Por eso defendemos el no a la guerra. Medidas casi de urgencia que dependerán de lo que dure el conflicto. El economista Francisco Ramos ha advertido que de continuar la guerra, el alza de los precios de la energía es inevitable e incluso podría conseguir precios de la gasolina históricos. Que llegue a 2 euros, hombre, yo creo que si la guerra dura y el petróleo, desde que el petróleo llegue a 130, 140, en la península pasará sobradamente de los 2 euros y aquí nos acercaremos, sí. Entonces podría ocurrir. Ahora, hay quien dice que Irán no tiene esa capacidad, se le están acabando las armas y que la guerra debería de no, la parte importante de la guerra no debería durar mucho. Además, a Irán tampoco le conviene un bloqueo porque también ellos exportan todo el petróleo a China. Canarias reclama al Estado actualizar las compensaciones al transporte de mercancías. El Gobierno ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la convocatoria urgente de la Comisión Mixta Canarias-Estado para actualizar los costes tipo que sirven de base para compensar el transporte de mercancías hacia el archipiélago. Una herramienta que aseguran no se revisa desde el año 2019. La directora general del área, María Fernández, ha enviado una carta, lo ha hecho al secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, en la que en esa carta advierte que la falta de actualización está dejando obsoleta una herramienta clave como es el REF, lo que provoca que las ayudas actuales no reflejen los costes reales que soportan las empresas que transportan mercancías al archipiélago. La carta que hemos enviado hoy no es nada nuevo, pero la realidad es que en este nuevo contexto de subida de los costes de los carburantes y de activación de mecanismos de ayuda por parte del Gobierno de España a las empresas y a los sectores, se vuelve todavía más determinante. Y es que no estamos pidiendo que se cree una subvención nueva o una ayuda nueva. Lo que estamos pidiendo es que una línea de subvenciones ya existente sea útil. Y este trabajo lo tiene que hacer el Gobierno de España. El IGN llama a la calma tras registrar 84 microseísmos bajo el Teide sin indicios de erupción a corto o medio plazo. 84 eventos en la zona oeste de las cañadas del Teide, de lo que se pudieron localizar 59. La magnitud de los terremotos fue inferior a 1,8 y se situaron, como en semanas anteriores, entre los 8 y 21 kilómetros de profundidad. El director del IGN, Itaiza Domínguez, ha hecho hincapié, lo ha hecho en esta casa, en la Radio Canaria, en que este tipo de actividad, que consiste en la aparición de eventos de baja frecuencia e híbridos, no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo. A pesar de ello, ha insistido en que hay que estar vigilantes. Hay que estar muy pendiente de los cambios que puedan producirse, pero como decimos, pues tranquilidad, porque como digo, esperamos una actividad mucho mayor
si va a haber una erupción volcánica, y simplemente pues estar atentos, y es lo que estamos haciendo con un sistema de 24 horas al día, 7 días a la semana, en el que estamos pendientes de la actividad y sobre todo, como digo, de cambios en los que sí que se pueda producir un aumento de la energía, ¿no? Que es lo que ya nos indicaría algo distinto, pero por ahora no lo estamos viendo. 40 millones para la ampliación del Hospital del Sur de Tenerife. Para dotar a este centro de plena autonomía asistencial, sumando más de 25.500 metros cuadrados a las instalaciones actuales. La obra contempla terminar 2 módulos ya construidos y reformar el bloque quirúrgico, incorporando unidad de medicina intensiva, laboratorio propio, banco de sangre y un área de hemodinámica. Vigilantes estarán los colectivos sociales que llevan décadas denunciando los retrasos en la sanidad en la comarca sur de Tenerife. Jordi Espluga es el portavoz de la plataforma. La respuesta se va dando poco a poco. Esa es nuestra queja, que va quizás todo demasiado lento. Pero bueno, reconocemos que en esta legislatura hemos tenido avances importantes, pero la verdadera discrepancia que tiene esta plataforma con el gobierno está en la tardanza, en el tiempo que se tardó en sacar a licitación la redacción del proyecto de la ampliación del Hospital Público del Sur de Tenerife. Las llegadas de migrantes a Canarias caen un 85%. Según los datos del Ministerio del Interior, confirman una reducción notable del tránsito migratorio hacia las islas. Un total de 1.334 personas migrantes alcanzaron las costas canarias de forma irregular hasta mediados de marzo de este año. En cuanto al número de embarcaciones, se han registrado un 90,6% comparado con las 138 registradas el pasado curso. La ruta a Canarias parece que muestra, según los expertos, una estabilidad típica respecto a la intensidad vivida durante el primer trimestre del pasado año. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Y vamos ya con los deportes. Juan José Toledo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué pasó en los últimos minutos del partido de la Unión Deportiva Las Palmas? Pues una cruel y dolorosa derrota que sufrió ayer el conjunto amarillo, porque desde el minuto 6 estuvo ganando 0-1 con el tanto del futbolista japonés Taisei Miyashiro. Llegó al 94 con ese 0-1. El partido se tenía que prolongar hasta el 97, pero en el 95 hay una trifulca y una discusión cerca de la zona VAR en la que unos reclaman penalti, los del Albacete, los de la Unión Deportiva Las Palmas dicen que no hay mano en ningún momento de Mica Mármol. El árbitro decide, penalti a favor del Albacete, anota el gran canario Jefté Betancor en el 95 y en el minuto 100, lo prolonga el árbitro 3 minutos más ese partido, Samuel Oben, el futbolista ganés, pone el definitivo 2-1 para el conjunto manchego. Esto significa que Las Palmas vuelve a casa de vacío, que sigue manteniendo la sexta plaza, la zona de promoción de ascenso a Primera División con 48 puntos, los mismos que tenía antes de medirse al Albacete, y que ya tiene que cambiar el chip y prepararse para el partido del próximo domingo en el estadio de Gran Canaria a las 5:30 de la tarde ante el Sporting de Gijón. Todo eso en la Unión Deportiva Las Palmas. En la otra acera, en la blanquiazul, en la del Club Deportivo Tenerife, hoy vuelve al trabajo el conjunto de Álvaro Cervera, será a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, y empieza ahí a preparar el conjunto chicharrero el partido del domingo, el que a la 1 de la tarde le va a llevar al Rodríguez López para medirse a los Osasuna Promesas. El Rodríguez López es el escenario en la tarde-noche de hoy de un partido importantísimo, las semifinales de la Copa de la Reina, en la que va a intentar el Tenerife femenino, el Costa de Tenerife, meterse en la gran final. Para ello tendrá que eliminar al Atlético de Madrid y plantarse en la final que se va a celebrar en el Estadio de Gran Canaria el próximo mes de mayo. Tenemos Champions también en el día de hoy, octavos de final, entre otros partidos. A las 8 el Manchester City se mide al Real Madrid del Gran Canario Raúl Asensio. Hay baloncesto a las 7:30 de la tarde con el Dreamland Gran Canaria recibiendo en el Arena al Nymburk. Intención en el conjunto de Jaka Lakovic de presentarse también en los cuartos de final, donde ya está el Canarias en la Laguna Tenerife, que hoy se mide en Italia al Baloncesto Trieste, con el más que posible estreno ya del jugador internacional australiano Patty Mills. Nombre propio también en el día de hoy, el de Santi Aldama, que tendrá que pasar por el quirófano. El Gran Canario se va a perder todo lo que queda de temporada en la NBA con los Memphis Grizzlies. Y atentos también, Estíbaliz, a esa borrasca Teresa, porque la celebración de la Tenerife Blue Trail depende mucho de cómo se desarrolle la misma. ¿Se sabe cuándo se dará la confirmación? Esta tarde hay esta mañana hay una reunión y esta tarde sabremos más, pero está en juego el que se pueda o no
celebrar la Tenerife Blue Trail con el problema que ello conlleva, pues entre otras cosas para los muchos deportistas que llegan desde todos los puntos del planeta. Bueno, y muy pendientes hoy de las guerreras, entonces, de Exacto, ese a partido del las 7 Costa todo Veje. Radio. Gracias, Juanjo. Feliz día. Y vamos ya con la información meteorológica. Vicky Palma, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Una jornada quizás de transición para esperar ya a Terese. Sí, una jornada de transición en lo que se forma esa borrasca que va a condicionar el tiempo en las islas yo diría que desde hoy, porque está en fase de formación, pero ya hay cambios evidentes en las condiciones meteorológicas del archipiélago, pero que se va a centrar sobre todo a partir de mañana y probablemente hasta el próximo lunes con inestabilidad como la que hace bastante tiempo no tenemos en las islas, y si le hacemos caso a la predicción, pues con probablemente las lluvias más importantes de todos los que llevamos de año hidrológico que comenzó en octubre. Es la primera borrasca que prácticamente viene a morir su zona central sobre el archipiélago. Lo haría durante el fin de semana, más bien domingo-lunes, y bueno, nos dejará viento, nos dejará lluvia, probablemente nos dejará nieve también y nos dejará temporal de mar, así que una mezcla de todo, y ya tenemos nubes a esta hora en algunas zonas de las islas, especialmente hay nubosidad en el oeste, noroeste de la isla de La Palma, y ahí ha dejado ya algún que otro chubasco esta mañana esa nubosidad. Los cielos más nubosos los tenemos en Lanzarote y Fuerteventura. No esperamos que en estas islas en principio haya precipitaciones, salvo quizás ya esta noche alguna que otra gota. Hay nubes en La Gomera, algunas en el Hierro y menos en Tenerife y en Gran Canaria, que es donde nos despertamos con los cielos más despejados, pero en estas islas también hoy se cubrirá el cielo, y más por el sur que por el norte, es normal con la situación que estamos teniendo. El viento va a ir cobrando importancia hoy, tendremos vientos del oeste, en general flojos, aumentando a moderados, y ya aparecerán las primeras rachas fuertes en las zonas altas y de cumbres esta noche en todas las islas, y también hoy vamos a tener olas entre los 2 metros de altura, 2,5 metros de altura aproximadamente, pero ese oleaje también se irá en aumento a partir de mañana de forma generalizada, y hay que tener en cuenta una situación de cara a estos próximos días. Vamos a tener mala mar, con olas ya a partir de mañana por la noche en parte del litoral norte y oeste de las islas, superando los 4 metros de altura, con olas que pueden estar superando los 3 metros de altura en zonas costeras del sur, y coincide con luna nueva, con lo que tenemos mareas vivas a lo largo de esta semana. La luna nueva es el próximo jueves, y además equinoccial. La primavera astronómica comienza el próximo viernes, y eso implica que estas pleamares de estos días, que vamos a tener estos días, al igual que ocurre normalmente en septiembre, sean las más grandes del año, con lo que en muchas zonas costeras, entre el viento, el oleaje previsto, la dirección de ese oleaje y las mareas altas, pues podemos tener... Claro, entonces cuidado con la pleamar, ¿no? Entiendo, en los momentos de pleamar, exactamente. Incidencias con el oleaje, hay que estar muy pendientes en las horas de la pleamar, 2 horas antes y 2 horas después, porque los coeficientes de marea, que es una medida de cuánto entra el mar en tierra, que son astronómicos, son de 106 sobre un máximo de 120, y son de los más altos de lo que llevamos de año. Bueno, por aquí nos apuntan algunos oyentes. Amanecemos en Aría con 15 grados, cielo cubierto, sin viento, a la espera de la primavera. Buen día para todos. Agustín desde Ofra, 17 grados, esto es en Santa Cruz de Tenerife. Fuerteventura, de camino al trabajo, nos apuntan por aquí, bueno, un tema deportivo. Buenos días, Arure, 11 grados y mucha bruma. También una fotografía que nos mandan desde la zona del aeropuerto de Gran Canaria con un amanecer precioso con el sol. Hay que decir que pasa alguna nube por delante del sol, pero el resto del cielo lo hemos despejado. También por aquí desde Gran Canaria otro amanecer que nos mandan desde la zona del Madroñal, 10 grados, feliz martes, nos apuntan. Bueno, que esto se está moviendo demasiado, la verdad que nos están enviando muchos mensajes. También una imagen desde el coche donde marca 15 grados de temperatura, y enseguida nos están apuntando desde qué lugar, desde Breña Alta, desde la isla de La Palma. Una salida del sol preciosa también desde Las Heras, en el sur de la isla de Tenerife. Todo esto de camino al trabajo, mucha gente. Retención en la Gran Canaria 3, nos apuntan 13 grados de temperatura en este punto de la isla de Gran Canaria. Y dice, ¿no era la borrasca Samuel
la que llegaba. Pues no, la borrasca Samuel nos queda lejos de Canarias y en ese sentido es la Terese la que nos va a impactar de lleno. Aquí también nuestro amigo Víctor, desde La Victoria, 13 grados de temperatura y muy pendientes de algunos eventos, como estábamos hablando anteriormente, Vicky, con nuestro compañero de deportes de la Tenerife Blue Trail. Tecnológica de Santa Cruz anunció también cancelación, y luego pendientes también del Carnaval de Maspalomas para este fin de semana. Muchos eventos que se van a ver comprometidos por esta borrasca, Vicky. Sí, hay muchísimos más eventos. Yo ayer me sorprendía de la cantidad de eventos que me fueron contando, porque también hay algo de un campeonato de España de natación en el Puerto de la Cruz, hay rallies en distintos puntos de las islas, y bueno, todos se van a ver comprometidos por las decisiones que se tomen a lo largo de hoy, a lo largo de los próximos días, por la Dirección General de Emergencia, porque todos estos eventos suelen tener planes de autoprotección, planes de seguridad vinculados a la posible emisión de alertas por mal estado del tiempo, y las esperamos que vayan saliendo a lo largo de los próximos días, si no hoy, probablemente mañana. Muchos se sorprenden de que a estas alturas no hay aviso por precipitaciones. Las esperamos también, lo que pasa que hay que pensar que todavía tiene un cierto grado de incertidumbre la predicción. La borrasca no se ha formado, esperamos que esté formada esta noche y que siga más o menos lo que apuntan los modelos de predicción. Es bastante difícil que a más de 48 horas fallen mucho. Hay que esperar un poco, porque yo sí creo que va a haber alertas por varios fenómenos. Podemos tener, yo incluso creo que alguna prealerta por nevada también, y que estamos ante una borrasca que hace mucho tiempo que una borrasca en sí no se acerca tanto como lo va a hacer esta hasta nosotros, y que estamos en su zona de influencia más activa en el flanco derecho, que nos pone posicionados para que sea generosa en cuanto a precipitaciones, y también, desgraciadamente, sumando nuestro relieve, que sea generosa en cuanto a viento. Veremos en qué se traduce. Yo sé que hay mucha expectativa, que son muchos los actos que están pendientes, te lo digo por experiencia personal. Y entre esas expectativas, Vicky, incluso hay gente que nos pregunta si se van a suspender las clases, pero bueno, todo eso se andará. Ya veremos los avisos que se publicarán en las próximas horas, y sobre todo a seguir atentos a las redes sociales por lo que vaya publicando la Consejería de Educación. Sí, esta vez hay que seguir, por favor, seguir fuentes oficiales, porque ya yo he visto algunas cosas a través de las redes sociales bastante curiosas. Por eso preguntaba, por ejemplo, a un oyente que si no era Samuel. No, Samuel era el nombre que podía tener el viernes pasado, pero resulta que hubo una borrasca de alto impacto en el Mediterráneo que afecta al suroeste de Europa, y se le dio ese nombre. Y a nosotros, ayer Portugal se adelantó a la Agencia Estatal de Meteorología por los avisos e incidencias que puede generar Terés tanto en Azores como en Madeira, y ya le dio nombre. Nosotros de momento tenemos avisos amarillos por viento para mañana, avisos amarillos y por fenómeno costero en algunas islas, avisos ya naranjas también por vientos para la jornada del jueves, y amarillos por costero y por vientos en el resto del archipiélago. Los naranjas están en La Palma y en Tenerife principalmente, e irán saliendo más avisos a lo largo del día de hoy. Hay que pensar que la Agencia Estatal de Meteorología hace 3 actualizaciones de aviso diarias, y veremos muchos cambios a partir de hoy en los próximos días. Pues Vicky Palma, estaremos muy pendientes del tiempo, estaremos en contacto. Gracias. Hasta luego, buenos días. Bueno, por aquí más oyentes nos dicen buenos días desde Madrid, aquí 6 grados. Me alegra muchísimo que te haya gustado el café, Estíbaliz. Gracias, Ana, por ese café que me has enviado. Un saludo para todo el equipo, feliz martes. Además ponen, y un saludo especial para Sergio, Sergio, un saludo especial para ti, fíjate por dónde. Bueno, y un cielo despejado en Madrid. También nuestro amigo de Suiza, que nos manda unas imágenes del cielo en esta parte de Europa, del continente europeo, con el cielo totalmente despejado. En Tegueste, 12 grados de temperatura, y también nos apunta por aquí un oyente, un saludo para su amigo Aarón, que operan a su hijo pequeño esta semana y que todo va a salir bien, porque es un buen padre. Bueno, pues que salga todo muy bien para ese pequeño hijo de Aarón que pasará por el quirófano. Bueno, el 628-51-51-51, que sigue abierto en el 112. Nos dicen por lo pronto que no hay incidencias, eso nos alegra y esperemos que continúe así la mañana, pero ahora sí que nos centramos en el tráfico, Eva. Nos vamos a la isla de Tenerife. En La Matanza ya se nota el tráfico lento, sentido Santa Cruz de Tenerife, aunque se complica un poquito más
ya ese tramo habitual entre el Sausal y Guamasa. Insistimos, tráfico lento, TF5, sentido Santa Cruz. En el caso de Gran Canaria, en la Gran Canaria 1, el tramo entre Las Terrazas y La Garita aproximadamente, sentido sur, tráfico lento y más intensidad, sentido Las Palmas, ya ese tramo, Las Huesas, El Calero y también ese paso por La Garita, sentido Las Palmas de Gran Canaria 1. Y nos decía un oyente, retención, la habitual, nos parece a nosotros al menos en el mapa de tráfico, no sabemos si es un poco más o el oyente lo ha detectado un poquito más, esa Gran Canaria 3, sobre todo la zona de Los Alicios, el barranco de Tamaraceite y varios kilómetros de vía lenta, sentido sur. Bueno, eso en cuanto al tráfico. Aquí más apuntes. Buenos días. Amanece en Antigua con 17 grados en Fuerteventura. Y dile a Vicky, nos dice aquí un oyente, que las naranjas las cogimos ayer en previsión del tiempo. Pues bueno, hay que ser previsores ante este tipo de circunstancias. Y también ya nos apuntan por aquí con una imagen desde el coche cómo llueve en la zona de Hermigua, en la isla de La Gomera. Un chipi chipi que está cayendo en esta zona de la isla colombina. Nos situamos ya en la agenda del día de este martes 17 de marzo. Eugenio González, buenos días. Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, y entre esas tres claves que nos trae está la de que Coalición Canaria pregunta en el Senado por las consecuencias de la guerra. Será esta tarde a partir de las 3 en la sesión de control en el Senado. Se preguntará allí por las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, específicos para regiones ultraperiféricas como la nuestra, como Canarias, y también a las que afecta más el encarecimiento del transporte aéreo y también marítimo. Todo en un día donde también, mientras se ultiman las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, que aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario el viernes, como adelantaba ya Pedro Sánchez, y negocia con sus aliados, el Gobierno celebra hoy una reunión ordinaria con la vista puesta en el conflicto de Oriente Medio. También hoy la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Gessen, se va a reunir con los agentes del sector petrolero español, con las tensiones en Oriente Próximo de fondo y sus efectos en los mercados energéticos internacionales. Y es que también, evidentemente, lo que ocurre en aquel lugar del mundo afecta directamente a la economía de la otra parte del mundo, Estíbaliz. Claro que sí. Bueno, también muy pendientes hoy de esa reunión del Ministerio de Igualdad que reúne ese Comité de Crisis de Violencia Machista. Se vuelve a reunir hoy, segunda vez este año, el Comité de Crisis para analizar los 5 feminicidios ocurridos en febrero, con la sombra de un inicio de año en el que la violencia machista no da tregua, con 13 crímenes machistas en 2 meses y medio. Se pone sobre la mesa hoy la necesidad de revisar el sistema de valoración de riesgo cuando existen denuncias previas, o también la distancia de alejamiento de los agresores con pulsera de control telemático. La reunión tiene lugar después de que Igualdad enviara en este caso al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado una serie de recomendaciones para mejorar la protección de víctimas, como aumentar la distancia de alejamiento de los agresores con pulseras de control telemático. Y bueno, 2 imputados declaran hoy en el caso Balkan. Nos vamos a los tribunales, Eugenio. Suma y sigue en Las Palmas de Gran Canaria. El juez encargado de la trama de presunta corrupción conocida como caso Balca toma declaración como imputado de un delito de malversación de unos 400.000 euros en la compra de agua para riego al empresario Felipe Guerra y al jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Padrón. Todo va a ocurrir hoy en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerden que es una presunta trama de corrupción investigada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, centrada en irregularidades en el área de urbanismo, de parques y de jardines. Y pregunta para hoy, Eugenio. Bueno, la pregunta que hoy formulamos a los oyentes y también a los espectadores tiene que ver con una noticia que luego también vas a abordar. A partir de las 9 estaremos en el Médano. Allí piden paralizar un carril bici en el Médano ante la eliminación de 100 aparcamientos. Esta es la cuestión que planteamos, las disyuntivas. Carril bici sí, quitando aparcamientos, carril bici no, porque es preferible los aparcamientos. ¿Usted qué opina? 628-5151. Es el teléfono para que ustedes opinen. Bueno, una situación que se están dando todo en aquellas ciudades o municipios donde se tiene que colocar un carril bici que luego va en sacrificio de los aparcamientos. Bueno, en cualquier caso, también a partir de las 11 tenemos la Alpispa, ¿no? Sí, pues un asunto que te adelanto, será amplio el menú de la Alpispa, pero hoy vamos a preguntar o vamos a reflexionar sobre, ¿sabes que la mitad de los restaurantes ya utilizan el canal digital para sus reservas? Tienes que reservar de antemano porque hay muchas personas que reservan y que luego no van. O sea, una forma es de reservar de antemano, y el 50% de los restaurantes ya utilizan un soporte digital para registrar sus reservas. De esto vamos a hablar porque luego también hay mucha gente eso que reserva, que no va y que luego se queda sin cubrir. Sí, puedes reservar y cancelar en la misma también. portal. Y luego también hay algunos restaurantes que por reservar tienes también que pagar ya. Madre mía. Esto lo vamos a abordar a partir de las 11. Gracias, Eugenio. A partir de las 11 junto a Mercedes Martín en la Alpispa. Allí estaremos. Gracias, Estíbaliz. 7:26. De la noche al día, Estíbaliz Pérez.
Y más asuntos. En esta mañana de martes 17 de marzo vamos ya con nuestra primera entrevista de la mañana. Ya se encuentra aquí en nuestros estudios el vicepresidente de Canarias, consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomo del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en las Islas. Manuel Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, momentos de máxima inquietud lo que estamos viviendo, y esto Canarias como destino refugio para unas cosas pueden, ¿no? Como en el tema turístico, pero en el suministro energético ¿nos puede pasar factura, señor Domínguez? Bueno, es como decía, una situación preocupante porque nos puede pasar factura, es indiscutible. Fíjate que una semana antes, tan solo unas semanas antes, estábamos ya trabajando desde el gobierno en cómo aliviar la cesta de la compra en nuestra tierra. Habíamos hablado de la bajada del tipo de IJIC al 0% a aquellos productos que están en esa cesta que hemos elaborado. Luego habíamos hablado de un observatorio del precio de los alimentos en nuestra tierra y de repente, como solemos decir coloquialmente, salta todo por los aires, quedan estas medidas en segundo nivel y el barril del Brent sube por encima de los $100, que ha estado hasta 118 y está pivotando en esto. ¿Esto qué significa? No solo que sube el combustible, que ya lo hemos visto, sino que además suben los fletes, y Canarias casi todo lo importa por el mar, que empiezan a subir los precios de los productos en general. Y esto es lo que nos puede afectar de manera negativa. Pero claro, el consumidor se pregunta, ¿tan pronto? ¿Casi el día después de que se desata la guerra ya empiezan a subir los precios? Claro, esta es nuestra preocupación. Y lo he dicho hace tan solo unos días. Desde el Gobierno hemos solicitado informe al Observatorio de Precios de la Dirección General de Comercio para saber qué ha pasado. ¿Por qué el combustible ha subido el mismo día que estalla la guerra? Cuando en Canarias hay almacenamiento. Por lo tanto, tiene una rara explicación y lo vamos a analizar. Si este informe, en cuanto lo tengamos, se lo trasladaremos a la Dirección General de Consumo, al final es la misma, pero en la parte de consumo, para hacer inspección. Y en función de los resultados obtenidos lo trasladaremos a la comisión, en este caso al Consejo de la Competencia, para que sean ellos quienes lleguen a la conclusión si ha habido una subida de precios de forma desproporcionada, temporal o no. Por esto, en todo momento, vamos a estar muy atentos a esta situación. Este observatorio es nuevo, con lo cual ya empieza a dar sus resultados, que nace para esto, para controlar aquellas acciones que hay sospecha que no son del todo correctas. Mayor Trujillo, buenos días. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, vicepresidente. Ha sido minuto uno, por lo menos sospechoso, ¿no? Sí, ese aumento tan rápido, ¿no? En un primer momento me decían que Canarias tenía almacenamiento de 90 días. Luego parece que la situación ha ido mejorando y algunos hablan en un margen entre 20 y 30 días de almacenamiento que debería de haber en nuestra tierra para poder abastecer en cuanto al combustible se refiere. Y a mí me ha parecido muy, muy, muy extraño el hecho de que el mismo día, tengo las gráficas, hemos analizado desde la consejería toda esta situación y en esas gráficas se refleja claramente cómo desde el primer día empieza a crecer los precios del combustible en nuestra tierra. Claro, cuando vemos estos escenarios ponemos el foco sobre la importancia que tiene la autonomía energética, ¿no? Avanzar en las renovables y tener la capacidad de producir nuestra energía, como por ejemplo la posibilidad que nos va a ofrecer el salto de Chira y en el caso de la isla de Tenerife, en el Valle de Güímar, ¿no? Es fundamental, vamos a ver, llegar a una producción energética del 100% a través de las energías renovables es, desde mi punto de vista, casi imposible. Pero lo que no puede ser es lo que sucede en Canarias, ¿no? Ya hemos visto cómo sin guerras, sin situaciones anómalas externas, hemos llegado a cero energético. En la isla de La Palma, en la isla de La Gomera, no hace tanto en la isla de Tenerife. Estamos en riesgo porque podremos estar en cero energético, particularmente en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y por lo tanto hay que cambiar este modelo. Y este gobierno ha conseguido algo histórico. En primer lugar, que haya una emergencia cubierta, que haya, ya vieron en estos pasados días como el consejero de Transición Ecológica hablaba de esa puesta a punto e inauguración de esas instalaciones para si en algún momento hay cero en Tenerife, arranque el sistema paralelo.
Y luego lo siguiente, que es el concurso ordinario. ¿Para qué? Para cambiar toda esta maquinaria obsoleta que tenemos, que supera en algunos casos los 50 años. Es como el que quiere dar la vuelta a la isla en un 600 de la época y quiere que no se le caliente. Oye, pues subiendo Erjos habrá que parar, porque si no se va a calentar. Por lo tanto, esto es lo que nos está pasando en Canarias con el sistema de producción energético que tenemos. El caso que todo esto que está ocurriendo va a ser un auténtico varapalo para la cesta de la compra, para el poder adquisitivo de los canarios, señor Domínguez. Y digo yo, usted hablaba de esas medidas para abaratar esa cesta de la compra, ese tipo cero de determinados productos básicos a 45 productos en concreto. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, esto va a ser como si estuviésemos jugando a las cartas, majo y limpio, ¿no? Pero bromas aparte, lo que ha costado es que haya una cesta de la compra realmente consensuada y que todos podamos trabajar sobre un número de productos determinados en donde podamos hacer análisis que se puedan comparar. No puede ser que tú hagas un análisis de una cesta de la compra, yo otra, y queramos compararla. Y que yo escuche cosas como la cesta de la compra en Canarias es mucho más cara que en Península, pero ¿y cuál es la que estamos comparando? ¿En qué puntos de venta la estamos comparando? ¿Se está ponderando la compra en un sitio u otro, en sitios turísticos, en sitios rurales? Entonces, ¿qué se tomará como referencia? Claro, y aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Ya tenemos el qué, es decir, esos productos. Ahora analizamos el dónde, cuánto se vende en Arona o Adeje y cuánto se vende en Artenara. Es decir, que hay que hacer una ponderación de los que se consume en cada lugar y entonces llegar a una cesta de la compra media, saber cuál es su valor y cuáles son las medidas. Con respecto al IGIC, esto que estoy contándoles es lo del observatorio, que desde mi punto de vista es muy importante. Y necesitaremos apoyo externo, de empresas que se dedican al análisis constante y diario del precio y de la evolución en el ámbito nacional. Pero con respecto al IGIC, es una vez cerrada esa lista, los que estén con gravamen del IGIC, pues llevarlo al 0%, igual que lo hemos hecho con el gofio. Mucha gente me ha preguntado y me ha dicho, oye, pero es que casi todos están al 0. Unos estaban, otros lo hemos llevado porque ya sabíamos que iban a formar parte de esta cesta de la compra, me acabo de acordar por lo del gofio, y otros todavía no lo están porque aún no lo hemos cerrado, pero en cuanto esté lo llevaremos a cabo. Y entiendo, Manuel Domínguez, que después habrá que vigilar para que se note eso en el precio, ¿no? Y no tenga un efecto nulo. Claro, aquí es donde necesitamos de la cooperación, de la colaboración de las distintas organizaciones empresariales que existen en nuestra tierra, que quiero advertir, han estado a una con el gobierno para conseguir que este efecto se lleve a cabo y que se note. Porque, lógicamente, ellos tienen mucho que decir. Por eso el consenso. Desde mi punto de vista es sumamente importante que hubiese consenso a la hora de elaborar esta cesta de la compra, cosa que hemos hecho con el trabajo de todas las partes. Por lo tanto, yo estoy convencido de que así será. Es verdad, si alguien piensa que con el IGIC vamos a solventar el problema del precio de la cesta de la compra, está equivocado. Es una medida más, es verdad, necesaria, pero una medida más que tiene que venir acompañada de otra serie de factores. Por ejemplo, la actualización de los costes tipos. ¿Y qué es los costes tipos? Lo que se subvenciona al transporte. Porque si hoy en día lo que se está subvencionando al transporte en Canarias está representando en torno al 68%, hablo de memoria, pues imagínense lo que hay de diferencial hasta el 100%. Creo que esto es importantísimo. Y ya que estábamos hablando de la guerra, esta es una de las medidas que pedimos al gobierno de España, porque si antes de la guerra estábamos en torno al 68, imagínense lo que supone con el incremento del combustible de los fletes, vamos a quedar muy desfasados en esos costes tipos. ¿Será una de las medidas que espera que incorpore el gobierno de España en estas medidas anticrisis con respecto a la guerra de Irán, señor Domínguez? Sí, esta es una de las medidas que esperamos se incorpore y que vamos a negociar para que se incorpore y se tenga en consideración lo que está sucediendo en Canarias. Saben que hay subvención al transporte entre el traslado de mercancías, principalmente manufacturas o productos, materias primas que se vayan a transformar en nuestra tierra, y esos productos hoy en día pues están en torno a esa cifra que acabo de decirles del 68%, pero no llegan al 100%, que es el compromiso. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo
el incremento del IPC, etcétera, no se ha ido actualizando. Hemos llegado a un punto en que ahora se ven agravados con la situación de la guerra y creo que esta medida sea una de las principales que hay que considerar para atajar la situación de incremento de los precios en nuestra tierra. No, la cesta de la compra, ya veíamos el estudio que ha hecho la Escuela de Negocios Business School, que habla de un 40% de aumento de 2021. Yo, no sé, haciéndolo sin ánimo de ser riguroso, yo creo que es más, porque ¿no? Si uno se fija en lo que hacía uno antes con 50 euros, que llenaba un carrito de esos pequeños, ahora no te da ni para la mitad del carrito, ¿no? Hay quien lo compra incluso con una bolsa de compra, ¿no? Que dice, antes con 50 euros llenabas 2 o 3 bolsas y ahora te da como te descuides para una nada más, ¿no? Sí, es verdad que la situación de la cesta de la compra es la principal preocupación que tenemos hoy en día en cuanto a precios se refiere, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario día a día alimentarse. Por lo tanto, en función de la renta de las personas, habrá mayor o menor capacidad para poder consumir esos productos. Y cuanto más van creciendo, y eso que Canarias es la comunidad autónoma que más se ha contenido la inflación en cuanto a los alimentos se refiere en los últimos años. Sin embargo, y a pesar de ello, pues sigue siendo muy cara, ¿no? Aquí hay determinados momentos en que hay un doble flete, el producto llega a la isla de Gran Canaria, al puerto de Las Palmas o al puerto de Santa Cruz de Tenerife, ahí desembarca y vuelve a embarcar para ir a las islas no capitalinas. Por lo tanto, nos encontramos con un doble flete, con un sobrecoste, y si ya hablamos de islas como el Hierro, pues imagínate, hay quienes cogen su vehículo, vienen a Tenerife, hacen la compra, van al Hierro y allí venden los productos, con lo que supone pues todo esto en cuanto a gastos se refiere. Ahí también estamos trabajando particularmente con esas islas menos pobladas. Vicepresidente, hasta donde sé, tengo entendido que siguen trabajando en medidas para favorecer a los autónomos. ¿En qué están pensando? ¿Cuál será la próxima medida? Bueno, en estos días me he llevado una sorpresa, ¿no? Parece que uno está hablando del autónomo todos los días y que ya todos los canarios saben lo que tenemos preparado y lo que hemos hecho para los autónomos, pero no ha sido así. En estos días, a través de las redes sociales, he tenido que ir respondiendo uno a uno, y yo advierto desde aquí hoy que lo hago yo personalmente, digo, porque hay mucha gente que cree que no soy yo quien está detrás de esa, entonces lo usted esa cuenta. uno a uno. Uno a uno. Y voy contestando y pegando una respuesta tipo en la que pusimos un enlace para poder mostrar cuál es el plan de respaldo al autónomo. Empezamos con la cuota cero, y cuando sacamos la cuota cero, muchas respuestas fueron, está bien, para los que empiezan. ¿Y los que estamos? Bueno, por los que estamos, ya hemos hecho esta serie de medidas de respaldo. Una mujer que esté embarazada y coja una baja tendrá cobertura para contratar a una persona y el que le sustituya, por la baja de paternidad también. Habrá ayuda para las bajas temporales, que sabes que el autónomo tiene que pagar sus 2 primeros meses de la cuota de la Seguridad Social. Eso lo vamos a cubrir desde el Gobierno de Canarias. Si un autónomo pide un préstamo, le vamos a sufragar 2 puntos del tipo de interés durante 3 años. Si necesita cuidar a un niño, una niña a su cargo, a una persona dependiente, podrá llevarlo a una guardería, a un centro de día. Podrá contratar a una persona para que les cuide, y también el gobierno les va a apoyar en esa medida. O si un autónomo quiere contratar a una persona, su primer empleado, y este tiene 52 o más años, como nosotros que llevamos cumpliendo alguna edad, pues tiene la oportunidad de que el gobierno le ayude en el pago de la Seguridad Social. Es decir, ese es el plan respaldo. Y ahora, alguna medida fiscal que espero poder plantear en esta semana, que va a ir en beneficio de miles de autónomos en nuestra tierra, sean de nueva creación o no. Pero que hasta que Hacienda no me dé el ok, no la podremos anunciar. Pero los tiros van por ahí, Pero los tiros van por medidas fiscales que ayuden al autónomo en Canarias. Lo dije cuando presentamos el plan de respaldo al autónomo. Dije, este es un plan que tiene un punto y seguido, no un punto y aparte. ¿Por qué? Porque habrá medidas fiscales y porque habrá una medida que para mí es sumamente importante, que es la segunda oportunidad. La segunda oportunidad es para el que está a punto de que su negocio no va bien y necesita ayuda, o para el que en un momento cerró y quiere volver a emprender. Ahí nos va a encontrar para tenderle la mano y ayudarle, como aquel niño que empieza a caminar y tropieza en algún momento. Por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer en estos próximos meses, y en esta semana espero poder dar buenas noticias para miles de autónomos en Canarias
en materia fiscal. ¿Hay una estimación, señor Domínguez, del grado de supervivencia que tienen esos negocios que empiezan con esa cuota cero, que se mantienen en el tiempo con respecto a la época en la que no tenían esa cuota cero? Bueno, es cierto que durante el primer año, no voy a decir tampoco que la cuota cero sea la solución a los problemas del autónomo en su primer año, pero sí es una medida que yo creo ha ayudado a que muchos sigan y continúen en el tiempo. Hay dos momentos que son delicados, el primer año y el tercer año. ¿Por qué? Pues porque es el momento en el que parece que más empresas pueden cerrar y algunas de ellas, pues por distintos motivos, falta de relevo generacional, etcétera. Bueno, pero es verdad que estos son dos puntos delicados, dos momentos determinados. A través del Observatorio del Autónomo vemos esos datos y, bueno, la cuota cero creo que solo por los números ya refleja su importancia. En el año 2025 estamos hablando de más de 3.000. Esto es una cifra importante. Más de 3.000 autónomos que cumplen su primer año y que se ven beneficiados de la cuota cero. No. ¿Tenemos datos de cómo va la construcción de vivienda gracias a la dotación de la RIC? Bueno, es un dato que es solicitado porque es una medida que puede llevar, ¿cuántos? 6 meses aproximadamente, sí, ¿no? U 8 meses si contamos los de este año, y todavía no tenemos datos al respecto, pero sí le he dicho a Hacienda que me haga llegar si hay datos de esa situación, porque es verdad que el comentario es que se está utilizando para ello, pero no sé, y no sabría decirles hoy, si en el grado que nos gustaría o no. Lo que entiendo es que es una medida sumamente oportuna para utilizar recursos que hay en nuestra tierra, dinero que hay en nuestra tierra, y poder entonces llevar a cabo esta situación. Pero claro, en tan poco tiempo y con la dificultad que tenemos con la concesión de licencias, etcétera, a lo mejor todavía es muy pronto para hacer un análisis de esta medida. Pero en cuanto la tengamos lo anunciaremos. Lo que sí está claro es que se ha producido un cambio de tendencia en cuanto a construcción de viviendas, ¿no? Lo veíamos que desde el año de la crisis del ladrillo no teníamos ese número de viviendas que se están construyendo ahora mismo, ¿no? Fíjate, datos del Ministerio, estamos en torno a 5.000 viviendas en cuanto a pública y privada se refiere, en un sumatorio global, una cifra que para Canarias es insuficiente, porque esto hay que decirlo, Canarias necesita muchas más viviendas al año que la que acabo de mencionar, pero es sumamente una cifra que bate récord, sí, en cuanto a las últimas décadas. En Canarias nunca antes se había construido de esta manera, con colaboración público-privada. Me refiero parte pública, parte privada, pero lo público estaba como mirando para otro lado. Sí, bueno, si comparamos el dato de las 5.000 viviendas con las 20.000 personas que entran cada año en Canarias, nos damos cuenta de que efectivamente, como usted dice, es insuficiente, ¿no? Sí, es insuficiente. Mire, yo creo que hay determinadas cuestiones sumamente importantes. Y voy a decirlo por orden como yo creo. En primer lugar, hay que modificar, derogar la ley estatal. El propietario de una vivienda no tiene que ser quien cubra la espalda a la administración. Y la ley estatal no da seguridad jurídica a los propietarios. Los propietarios dicen que yo pongo la vivienda en el alquiler para que después haya un inquilino, que yo pongo la vivienda en alquiler para no garantizar que esa propiedad que he conseguido gracias al sudor de mi frente la tenga garantizada. Pues no la pongo, prefiero tenerla cerrada. Entonces yo creo que si queremos una medida inmediata que va a superar con creces las 5.000 viviendas de que yo acabo de hablar, es derogar la ley estatal. En segundo lugar, hay que hablar con claridad. Al ocupa se le desaloja, al ocupa no se le protege. Y si esa persona necesita ayuda, quien tiene que darle la ayuda es la administración, no la propiedad privada. ¿Cómo que la propiedad privada cubre a la administración porque la administración es incapaz de darle una vivienda a la persona que la necesita? No puede ser. Por lo tanto, modificación de la ley estatal, fortaleza ante los ocupas, firmeza ante los ocupas, y en tercer lugar, pues entonces sí, el desarrollo de una normativa, que en eso está trabajando el Gobierno de Canarias de la mano de la FECAN, para que las licencias se concedan con un tiempo prudente y no estemos aquí años y años para poder tener una licencia que luego dé solución al problema que vivimos en nuestra tierra, ¿no? Pues Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, gracias por acompañarnos aquí en la sintonía de la Radio Canarias. Hasta una próxima ocasión. Nada, un placer. Buen día. Buenos días. 7:46. 7:46.
9 minutos de la mañana, sepan ustedes, se lo hemos venido contando desde la jornada de ayer, que Canarias se juega mucho en el próximo marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034, pero no solo Canarias, sino todos aquellos territorios que como regiones ultraperiféricas luchan por mantener esas políticas específicas de la Unión Europea respecto a estas regiones, y precisamente por el coste que supone la lejanía del continente, ayer regiones como Canarias, Azores, Guayana Francesa han puesto de manifiesto su preocupación ante la posibilidad de que se rompa esa interlocución directa de las regiones ultraperiféricas con la Unión Europea y que la gestión de los recursos pues se canalice únicamente a través de los Estados miembros. Esto también preocupa al sector primario, evidentemente. Hoy nos acompaña Gustavo Rodríguez, que es portavoz de FEDEX. Gustavo Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, saludos. No sé si la rúbrica de ayer, Gustavo, da un poco de más fuerza, por lo menos de más optimismo. Sí, dentro de este marasmo en el que nos encontramos ante esta adversidad, una más para este sector, pues sin duda la escenografía que se realizó en el día de ayer, no solo por los presidentes de estas regiones ultraperiféricas que se desplazaron también, sino por los eurodiputados, que al final son los que votan en ese Parlamento y emiten ese dictamen al Consejo para que posteriormente esto sea ratificado o refutado. Y en este sentido, pues bueno, creo que salimos con un buen sabor de boca de por lo menos lo que allí aconteció. Todavía queda mucho partido por delante. El marco, como bien decías anteriormente, empieza a operar en el 28 y a lo largo del primer semestre del 27 tendremos que saber ya cuál es la tesis definitiva por parte de la Comisión Europea. A ver si conseguimos efectivamente que con esta piña que hacen los tres países implicados podamos resolver esto. Ayer decía Ángel Víctor Torres que no va a ser fácil, pero luego España también tiene la capacidad de veto, ¿no? Efectivamente, eso fue una yo creo que el argumento más contundente que pudimos escuchar en el día de ayer, precisamente por los dos eurodiputados españoles, tanto por Juan Fernando López Aguilar como por Gabriel Mato, que en un momento determinado, cuando llegue el momento de la votación, afortunadamente, si no se produce por unanimidad, no puede ser vinculante la decisión, con lo cual ahí tanto Francia como España y Portugal tienen su derecho a veto en el momento, precisos, ¿no? Ya lo abordaríamos, Gustavo, si no solamente se recoge esa petición de que el POSEI se defienda, no vaya a una caja común del Estado, sino que además también se puede aumentar esa partida, ¿no? Que es verdad que en algún momento de esta tramitación, viendo cómo estaba el panorama, decía, virgencita que me quede como estoy, pero ahora que la enmienda esta se ha aprobado y ha hablado de un aumento, pues igual salimos hasta reforzados, ¿no? Claro, es que son dos necesidades. Ya desde el año anterior, digamos del septenio anterior, cuando Reino Unido abandonó la Unión Europea, pues bueno, rápidamente la Comisión dijo, hay que reajustar, es un socio menos y además un socio con bastante cuota de permanencia en esta Unión. Pues bueno, al salir había que reajustar y el POSEI en su momento estuvo a punto de perder un 3,5%, que finalmente no lo perdimos. Pero aún así todo, lo que sí es cierto es que no podemos seguir trabajando con cifras del año 2009. Del 2009 al 2026 han sido muchos los acontecimientos que han sucedido y desde luego los incrementos que se han producido lo sabemos todos los que consumimos. Ya no solo es el sector primario, la industria, la construcción, todo. Es que cualquier consumidor, si tuviera un ticket del año 2009 de cualquier compra y lo comparara con el de ahora, diría, pero vamos, parece que he estado en dos mundos completamente diferentes, ¿no? Y todo esto en un escenario ahora mismo muy inquietante, Gustavo. Pues sí, mira, nosotros escuchando al vicepresidente del Gobierno de Canarias anteriormente, pues claro, con esto de lo que supone un golpe táctico y sobre todo a la logística y al transporte, en nuestro caso, en la exportación, desde este lunes empezamos a soportar ya un incremento de costes, tanto de flete de barco como de remolque de camión, de un 23,5%. Las navieras y los operadores de carretera se reunieron con nosotros la semana pasada y nos trasladaron que esto es lo que ellos principalmente producido por los incrementos del combustible es lo que tienen que soportar y se nos traslada directamente a nosotros que somos sus clientes para nosotros hacer la operativa. ¿Dónde está el problema? Que lógicamente ustedes dirían, bueno, pues la cadena continuaría y ustedes también se lo trasladarían al cliente de ustedes. Pues en nuestro caso es inviable, ¿no? Es imposible, claro, porque nosotros funcionamos con contratos de campaña que estableces previamente. Otra cosa es que esto se alargara en el tiempo y entonces sí, tuvieras que coger al cliente y decirle, mira, esto ya llevamos un mes y pico, un periodo razonable de tiempo y esto sí habría que volver a pactarlo, pero por lo pronto somos nosotros los que vamos a asumir esos
esos casi 400 euros por envío aproximadamente de más. Esto viene un poco a justificar eso, la necesidad de reducción de precios, como lo decíamos con el caso del POSEI, Gustavo, porque si no entiendo mal, la ficha del POSEI ahora mismo está en 243 millones de euros aproximadamente, ¿no? Un poquito más, quizás. Sí, más sí. más los casi 38 millones, ¿no?, de ficha adicional. Sí, exactamente. Ahí estamos. Y nosotros hemos hecho un cálculo que para estar más o menos en una cantidad razonablemente a precio de mercado a día de hoy, habría que sumarle unos 141 millones más de euros. O sea, que estaríamos ya en los 300 y pico largos. No me sale la cuenta ahora con todo ello, pero unos 300 y pico largos. Para más o menos estar en equilibrio, ¿no?, de lo que son los costes actuales. No es una cantidad desorbitada, incluso ayer lo decían los participantes en esta jornada. A Europa no le supone, rascarse excesivamente el bolsillo, y supondría pues seguir manteniendo unos POSEI que se ha demostrado, además, ya no solo lo decimos nosotros que podemos sacar pecho que somos benefactores del mismo, sino el valor que produce al país, que tiene un territorio de ultramar, pues mantener esa actividad es productivo y es rentable también para su actividad económica, ¿no? No, y además, Gustavo, viendo cómo está el mundo, antes lo hablábamos también con el vicepresidente, tenemos que intentar apostar por la soberanía alimentaria y también por la autonomía energética, porque no sabemos qué nos puede pasar, ¿eh? Sin duda, ya tuvimos la experiencia del confinamiento, a posteriori, muy cerquita del conflicto de Ucrania, en el que sobre todo lo padecieron, el sector que más lo padeció fue el ganadero, porque todos sabemos que Ucrania es el granero principalmente de Europa. Ese cereal y el alimento del ganado de esos piensos no llegaban. Lo poco que llegaba con una carestía tremenda, y claro, aquí nos vimos de repente de la noche a la mañana y cómo solventamos esto, ¿no? Y desgraciadamente, como mismo hicimos en las concentraciones que realizamos a finales del mes de enero, lo que queremos es trasladarle a la sociedad de que esto no es un problema única y exclusivamente del sector primario o de la comercialización, es un problema de toda la sociedad. Si nosotros sacrificamos nuestro sector primario, que es el que nos da de comer, y todavía el ser humano tiene esa necesidad diaria, obligatoria, después de respirar y beber, hidratarse, la siguiente es alimentarse. Y si nosotros pues vamos a sacrificar nuestra soberanía alimentaria y la vamos a poner en manos de terceros, pues serán esos terceros los que decidirán cuándo comemos, qué comemos y a qué precio lo vamos a pagar. Y la verdad que eso sería un gran suicidio, sobre todo en un territorio como el nuestro, que es ultraperiférico y dependemos principalmente de cualquier transporte, bien sea marítimo, aéreo u otro que se invente, para poder tener esos suministros. Como bien dice Gustavo, seguimos teniendo la mala costumbre de comer 3 veces al día, ¿no? Con lo cual... Sí, muchos 3, otros 2, pero sí, sin duda. Oye, algunos 5, ¿eh? La cosa como son. También es verdad. Sí. Bueno, no sé si las concentraciones estas que hemos vivido en las últimas semanas, Gustavo, sirven para abrir los ojos de la sociedad, del consumidor canario, con respecto a nuestro producto kilómetro cero. ¿Se es consciente precisamente a quién estamos alimentando en Canarias cuando consumimos este producto? Sí, yo creo que sí. Además, en los últimos años hay que reconocer que la sociedad, la verdad, que se ha implicado en el producto canario. Véase, pues a partir de esos mercadillos que prácticamente inundan casi todos los municipios de Canarias, bien sean semanalmente o quincenalmente. La sociedad consume cuando se realizan esas jornadas, digamos, un poco mayores, en las que se producen concentraciones, como municipios como en el de Santa Lucía u otros, en el caso de Tenerife, no recuerdo ahora, pero en los que se producen a lo mejor jornadas de 3 días, en las que ya no solo va el sector primario directo, sino que va también el de elaborados. Pues en ese sentido vemos cómo la sociedad responde, se preocupa, se ocupa, consume. Esa etiqueta de que lo canario es más caro que lo de fuera, pues parece que ya se entiende más, y también se reconoce que ese coste trae aparejado un incremento de la calidad que en muchas ocasiones, por no decir casi en el 100%, no tienen esas otras producciones que vienen de fuera. No podemos comparar una manzana recogida aquí en temporada con una que nos viene de Chile o de Perú en un contenedor, en frío, y con ciertas materias para que lleguen condiciones adecuadas a nosotros y la podamos comer, que luego cuando la masticas decía, esto no sabe a nada, ¿no? Esto es corcho con agua. Pues bueno, eso yo creo que la sociedad canaria esa asignatura ya la tiene cubierta. Bien es cierto que nos queda todavía un largo camino por delante, pero yo creo que sí, que cada vez valoramos más lo nuestro y eso, por supuesto, es de agradecer. Siempre recuerdo casos cuando hubo crisis con el precio de la leche, cuando nos quejamos precisamente de lo cara que estaba la leche, cuando realmente nos salimos a una cafetería, pagamos un cortado a 1,20 €
cuando quizá un litro de leche nos sale mucho más barato. ¿Cuánto nos daría un litro de leche para unos cuantos cortados? Sin duda. ¿No? Y fíjate, otro ejemplo en esa línea, que es el de las papas, ¿no? El del McDonald's. Efectivamente, ¿no? Que ya lo decía Pedro Molina en su momento, ¿cómo es posible que te quejes por pagar un kilo de papas a 1,30 y luego vayas a cualquier superficie de estas de comida rápida y en un cucurucho, que nada más que van 150 gramos? pagues a 10 euros. Exactamente. El kilo, y además congelada, porque encima no es una papa fresca que... Pero y algunas, yo tengo dudas de si son papas, ¿eh? Además, sí, siempre nos queda esa duda que no terminan tampoco estas cadenas de resolver, ¿eh? Por otro lado, se ha dicho de paso, sí. Bueno, pues algo más de optimismo después de esa rúbrica que se realizaba ayer por parte de esas regiones periféricas, Canarias, Azores y Guayana Francesa, de cara precisamente a conservar ese estatus importante que tienen las regiones periféricas en Europa. Le agradecemos como siempre la presencia aquí a Gustavo Rodríguez, portavoz de FedEx. Gracias como siempre, Gustavo. Muchas gracias. Tengan un buen día. Saludos, Gustavo. Llegamos a las 8 de la mañana. Y por cierto, saludamos a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, Pilar Romeo y Sacta Coronte. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. Nosotros también vamos a hablar de las regiones ultraperiféricas porque hacen ese frente común ante la Comisión Europea. Se reunieron y aquí en la ayer Radio Canaria nos quedamos con nuestro boletín informativo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. El Gobierno de Canarias reclama que se actualicen las compensaciones al transporte de mercancías para